Capítulo 3. El sueño de papá. Antes de que la oscuridad se llevase hasta el último resplandor del crepúsculo, papá ya había regresado del hospital y llevado a Vera al salón estilo romano. Como si Vera pesase lo mismo que una pluma, aunque la escayola de la pierna izquierda le llegase a la cadera y tuviese enyesado también el brazo izquierdo. Papá depositó tiernamente a Vera en el canapé púrpura que mi madre reservaba para sí misma. Vera parecía muy feliz con la gran caja de bombones que ya se había comido a medias en su viaje de vuelta del hospital en coche. No me ofreció la caja, aunque me quedé allí mucho tiempo para que me diese un bombón. Luego vi que papá le había traído también un nuevo rompecabezas. Todo va bien, Encanto, me dijo. También te he traído bombones y un rompecabezas para ti, pero tienes que estar agradecida por no tener que caerte y romperte tus huesos para conseguir un poco de atención. Inmediatamente, Vera dejó a un lado el rompecabezas y tiró los bombones al suelo. Vaya, vaya, la suavizó papá, al mismo tiempo que recogía las cajas y se las devolvía. Tu rompecabezas es muy grande y el de Adrina más pequeño. Tu caja de bombones es de 1 kilo y la de Adrina solo pesa 400 gramos. Feliz de nuevo, Vera hizo una mueca hacia mí. Gracias, papá. Eres tan bueno conmigo. Extendió los brazos aguardando a que él la besase. Yo me dolí por dentro, odiándola por haberle llamado papá, cuando no era su padre, sino el mío. Me resentí por aquel beso que le estampó en las mejillas, y también lo sentí por aquella gran caja de chocolates, y por aquel rompecabezas tan grande que tenía unos colores mucho más bonitos que el que papá me había dado. Incapaz de seguir mirando más, me alejé de allí para sentarme en la veranda de atrás, y me quedé observando a la luna que salía por encima de las oscuras aguas. Era una media luna, a la que papá llamaba luna con cuernos, y pensé que podía ver el perfil del hombre de la luna, muy viejo y de un aspecto muy marchito. El viento, a través de las hojas del verano, tenía un sonido solitario que me decía que las hojas pronto morirían, que llegaría el invierno y que no habría disfrutado en absoluto del verano. Tenía vagos recuerdos de algunos veranos más cálidos y más felices, y sin embargo no podía extraerlos hasta una visión más clara. Me llevé un chocolate a la boca, aunque ya habíamos cenado. Aquel mes de agosto, en realidad, se parecía mucho más al mes de octubre. Como si me hubiera oído llamarle, papá se presentó para sentarse junto a mí. Olió el viento como siempre lo hacía, una vieja costumbre, según me contase muchas veces, que le había quedado de sus días en la armada. Papá, ¿por qué esos gansos vuelan hacia el sur cuando estamos en verano? Pensé que solo lo hacían a finales de otoño. Supongo que los gansos saben mucho más acerca del tiempo que nosotros, y que tratan de decirnos algo. Su mano me rozó levemente el cabello. Iba a llevarme otro bombón a la boca cuando mi papá prosiguió. No comas más que uno de esos. Su voz era más suave cuando me hablaba a mí, como si mi sensibilidad fuera tan frágil como las cáscaras de huevo de los huesos de Vera. Te vi celosa cuando besé a Vera. ¿Te dolieron los regalos que le hice? Alguien tiene que mimarla cuando sufre, y ya sabes que solo tú eres la luz de mi vida, el corazón de mi corazón. Amas más a la primera Adrina, repuse, ahogándome. Nunca conseguiré sus dones, papá, sin importar para nada las veces que me siente y me mece en aquel balancín. ¿Por qué debo tener sus cualidades? ¿Por qué no me tomas tal y como soy? Con su brazo en torno de mis hombros, me explicó de nuevo que lo único que deseaba era infundirme confianza en mí misma. Existe una magia en aquella mecedora, Adrina. Yo te amo por lo que eres y solo deseo darte un poco extra. Algo que ella ya no necesita. Y si puedes usar lo que ella hacía, ¿por qué no? En ese caso, tus memorias de queso suizo se llenarían hasta rebosar, y yo me alegraría contigo. No creía que aquella mecedora pudiese facilitar ningún don. Todo era una mentira más de las suyas, que me producían tanto terror como parecían darle a él esperanzas. Necesito que alguien crea en mí de todo corazón, Adrina.
Necesito de ti la confianza que ella me profesaba. Es el único don que deseo recuperar. Su virtud de tener fe en mí, en uno mismo. Ya sé que tu madre me ama, pero no cree en mí. Ahora que mi primera Adrina se ha ido, dependo de ti para que me des aquello que en un tiempo me hacía sentir limpio y maravilloso. Que me necesites como ella me necesitaba. Que confíes en mí como ella lo hacía. Cuando se espera lo mejor, es eso lo que en realidad obtienes. Aquello no era cierto. Me aparté de su abrazo. No, papá. Si ella esperaba lo mejor y confiaba tanto en ti, ¿por qué se adentró en los bosques en contra de tus órdenes? ¿Esperaba que el día menos pensado la encontrasen muerta debajo de un árbol dorado? ¿Quién te ha contado eso? Me preguntó con aspereza. No lo sé, grité, perturbada al escuchar mis propias palabras. Ni siquiera sabía qué clase de árbol era aquel. Su rostro se hundió en mi cabello, mientras que su mano se aferraba con tanta fuerza en mis hombros que me hizo daño. Cuando encontró al fin algo que decir, parecía sonar a miles y miles de kilómetros de distancia, como aquel cálido lugar al que se dirigían los gansos. En cierto modo tienes razón. Tal vez tu madre y yo deberíamos haberle hecho una advertencia más explícita. En realidad nos sentíamos incómodos y no se lo explicábamos lo suficiente a nuestra primera Adrina. Pero nada de ello fue culpa suya. ¿Nada de nada, papá? La hora de la cena, cantó mamá, como si hubiese estado escuchando y supiese exactamente cuándo interrumpir nuestra conversación. Mi tía se encontraba ya en la mesa redonda del comedor familiar, reluciente cuando vio a papá traer a Vera a aquella habitación. Vera también le devolvió la sonrisa. Las únicas ocasiones en las que a mi tía parecía gustarle su hija era cuando no se encontraba a la vista. Si papá estaba al quite, podía ser tan cruel con Vera que me producía muecas de auténtico dolor. No era tan cruel conmigo. La mayoría de las veces me trataba con indiferencia, a menos que, de alguna forma, consiguiese irritarla, lo cual sucedía a menudo. Papá abrazó a Vera antes de dirigirse a su asiento en la cabecera de la mesa. ¿Te sientes mejor, amorcito? Sí, papá, respondió con una brillante sonrisa. Ahora me encuentro muy bien. En cuanto dijo eso, papá sonrió ampliamente hacia mí. Me lanzó un guiño conspiratorio, que estoy segura que vio Vera. Esta hizo una caída de ojos y se quedó mirando al plato, negándose a coger su tenedor y a comer. No tengo hambre, dijo cuando mi madre trató de engatusarla. Ahora debes comer, le ordenó tía Elizabeth, o no comerás nada más hasta la hora del desayuno. También, deberás saber muy bien que no hay que dar bombones a los niños antes de la cena. Ellie, eres para mí como un grano en cierta parte de mi anatomía que no quiero mencionar delante de mi hija. Vera no se morirá de inanición. Mañana se atiborrará como solía hacerlo antes de que se cayera. Alargó la mano para estrujarle a Vera sus pálidos largos dedos. Vamos, cariño, come. Muestra a tu madre que puedes comer el doble que ella. Vera comenzó a llorar. Qué espantoso era por parte de papá que pudiese mostrarse tan cruel. Después de cenar, e igual que mamá, corrí al piso de arriba y me arrojé en mi cama, y auténticamente me desgañité. Deseaba una vida sencilla, con un suelo firme debajo de mis pies. Todo cuanto tenía era arena movediza. Deseaba unos padres que fueran honestos, consistentes del día al día. No tan mudadizos que no pudiese estar segura de que su amor por mí no durase más que unos cuantos minutos. Una hora después, el pasillo resonó con las fuertes pisadas de papá. No se molestó en llamar, sino que abrió la puerta con tanta violencia que el picaporte golpeó contra la enlucida pared e hizo una muesca más. Había una llave en la cerradura que nunca me había atrevido a usar, temerosa de que papá echase la puerta abajo en caso de que la empleara. Papá entró a mi cuarto llevándose un nuevo traje, puesto que se había cambiado después de la cena. Me explicó que él y mamá iban a salir. Se había duchado y afeitado de nuevo, y su pelo le caía en unas suaves ondas, perfectamente moldeadas contra su cráneo. Se sentó en mi cama, me cogió una mano con la suya
permitiéndome ver sus cuadradas y anchas uñas tan manicuradas que le brillaban. Pasaron los minutos y se limitó a seguir sentado allí, sosteniéndome la mano que yo sentía perdida en lo enorme de la suya. Las aves nocturnas en los árboles de afuera aletearon adormiladas. El pequeño reloj de mi mesilla de noche me decía que eran las 12, pero no era la hora auténtica. Sabía que él y mamá no saldrían a medianoche. Escuché la sirena de un buque a distancia, una embarcación que se dirigía rauda hacia el mar. Muy bien, exclamó al cabo de un tiempo. ¿Qué he hecho esta vez para herir tu frágil ego? No tienes que ser agradable con Vera en un instante y desagradable con ella acto seguido. Yo no empujé a Vera para que se cayera por las escaleras. Mi voz sonó titubeante, y esta no era la clase de palabras de confianza que haría a nadie creer en mí. Sé que no la empujaste, me replicó con cierta impaciencia. No tenías que decirme que no lo hiciste, Adrina. Nunca confieses un crimen hasta que seas acusada. En aquella semioscuridad sus ojos de ébano relucieron. Me asustó. Tu madre y yo vamos a pasar la noche con unos amigos de la ciudad. No tendrás que mecerte esta noche en el balancín. Solo has de ser buena chica y quedarte dormida y sin sueños. ¿Cómo creía que podía dominar mis sueños? ¿Qué edad tengo, papá? La mecedora nunca me ha dicho eso. Se levantó de mi cama para acercarse a la puerta, y en el abierto umbral se detuvo y se volvió a mirarme. Las lámparas de gas del vestíbulo relucieron sobre su recio y oscuro cabello. Tienes 7 años y pronto cumplirás los 8. ¿Cuánto me falta para tener 8 años? Muy poco. Regresó y volvió a sentarse. ¿Qué edad deseas tener? Me preguntó. ¿Solo la edad que se supone que debo tener? Serías una buena abogada, Adrina. Nunca me das una respuesta clara. Ni tampoco él. Estaba adquiriendo sus costumbres. Papá, dime otra vez por qué no puedo recordar exactamente lo que hice el último año o el año anterior. Suspiró pesadamente, como siempre lo hacía cuando le preguntaba demasiadas cosas. Cariñito, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Eres una clase de niña especial, con unos talentos tan extraordinarios que no te das ni cuenta del paso del tiempo. Andas sola por tu propio terreno. Ya sabía esto. No me gusta mi propio terreno, papá. Es un lugar muy solitario. Quiero ir a la escuela lo mismo que Vera. Deseo subirme a aquel autobús amarillo. Quiero tener amigos con quien jugar. Y no puedo recordar haber tenido ninguna fiesta de cumpleaños. ¿Puedes recordar las fiestas de cumpleaños de Vera? No. Pues es que en esta casa no celebramos fiestas de cumpleaños. Es mucho más saludable olvidarlas del tiempo y vivir como si no hubiese relojes ni calendarios. De esa forma nunca envejecerás. Su historia era muy parecida a la de mamá. Demasiado. El tiempo importaba y los cumpleaños también. Ambas cosas importaban más de lo que él decía. Me dio las buenas noches y cerró la puerta, dejándome tumbada en mi cama pensando en cosas. Un grito en la noche me despertó. Mis propios gritos. Estaba incorporada, aferrada a las sábanas, cubriéndome con ellas hasta el mentón. En el largo pasillo oí las pisadas de los pies desnudos de papá que llegaban a la carrera. Se colocó en el lado de mi cama para sostenerme en sus brazos, acariciando mi desarreglado cabello y acallando mis taladrantes chillidos, diciendo una y otra vez que todo estaba bien, que nada podía lastimarme aquí, que pronto me quedaría dormida, a salvo en sus brazos. La luz de la mañana me despertó y papá se encontraba en el umbral con una ancha sonrisa, casi como si nunca me hubiese dejado sola. Mañana de domingo, amorcito, tiempo de levantarse y de brillar. Ponte tus ropas domingueras y salgamos. Me le quedé mirando con ojos de sueño y desorientados. ¿Había pasado solo una semana desde que Vera se rompió la pierna? ¿O había pasado más tiempo, mucho más? Se trataba de una pregunta que planteé a papá. Querida, ¿cómo es eso? Ya estamos en diciembre. Dentro de 5 días será Navidad. No me digas que se te ha olvidado. Pero así era. El tiempo tenía tal agilidad cuando llegaba hacia mí que me sobrepasaba volando. Oh, Dios mío. Lo que Vera decía acerca de mí era verdad. Tenía la cabeza vacía, olvidadiza, tal vez sin cerebro. Papá,
Te llamé nerviosamente antes de que cerrase la puerta y se vistiese para acudir a la iglesia. ¿Por qué tú y mamá hacen creer a todo el mundo en la iglesia que Vera es hija de ustedes y no de mi tía Elizabeth? No tenemos tiempo ahora para esa clase de discusiones, Audrina. Además, ya te he dicho muchas veces que tu tía estuvo fuera casi 2 años y regresó con una hijita de 1 año. Naturalmente esperaba casarse con el padre de Vera. No podíamos permitir que todo el mundo supiese que en Whitefern había nacido un hijo fuera del matrimonio. ¿Constituye un crimen hacer pasar a Vera como hija nuestra en vez de fruto de la desgracia de tu tía? Esto no es la ciudad de Nueva York, Katrina. Vivimos en el cinturón de la Biblia, donde se supone que los buenos cristianos se rigen por las leyes de Dios. Vera pertenecía a algún hombre sin apellido y mi padre era generoso y estaba haciendo la cosa más decente. Y yo era su única y viviente hija. A Vera le gustaba hacer que mi padre era también el suyo, pero no lo era. Me alegra ser tu única hija viva. Se me quedó mirando sin comprender durante un momento, con sus llenos labios apretados. Me había dicho muchas veces que los ojos eran el reflejo del alma, por lo que ignoré sus labios y me dediqué a estudiar sus oscuros y entrecerrados ojos. Algo duro y suspicaz descansaba en ellos. Tu madre no te ha dicho nada diferente, ¿verdad? No, papá, pero Vera sí. De repente se echó a reír y me abrazó con tanta fuerza contra su pecho que después me dolieron las costillas. ¿Y qué diferencia hay en lo que diga Vera? Al fin y al cabo, ella siempre ha deseado que yo sea su verdadero padre. Y si los demás creen que Vera es hija de tu madre, pues dejémosles pensar así. No hay una familia en ninguna parte que no tenga alguna cosa que esconder. Lo nuestro no es peor que los demás. Además, ¿no sería el mundo un lugar muy aburrido si todo el mundo conociera cuanto hay que saber acerca de los demás? El misterio es la sal de la vida. Esto es lo que le permite a la gente seguir viviendo, confiando en descubrir todos cuantos secretos puedan. Pensé que el mundo sería un lugar mejor, sin tantas cosas ocultas y misterios. Mi mundo sería un lugar perfecto si todo el mundo en mi hogar supiera cómo ser honesto.